este caso vamos a suponer a una partícula que se mueve en una línea recta. Esto nos permitirá introducir los conceptos de velocidad y aceleración. En primera instancia, no haremos uso del tema de vectores, aunque recordemos que el otro video, el primer video, se encuentra ya disponible y bueno, en él se encuentra la explicación breve sobre este tema, sobre el tema de vectores. Con el enfoque simple vamos a analizar casos como la caída libre, como por ejemplo la caída libre de una piedra o la aceleración de un tren, el frenado de un auto ante un semáforo en rojo o el desplazamiento del disco en una mesa de aire, ¿sí? Como las mesas de hockey. En todos estos ejemplos que les acabo de mencionar, hay muchos factores o muchas partes que componen a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el tren, pues tenemos partes fijas y partes móviles y así para cada uno de ellos, ¿no? En el auto, por ejemplo, pues tenemos las llantas, tenemos partes que están girando a una distinta velocidad, a una velocidad angular diferente, pero en el caso, en nuestra primera aproximación, vamos a suponer a todos estos objetos como si fueran partículas, ¿sí? Como partículas con masa. Entonces, para modelar a nuestra partícula, lo vamos a poder hacer mediante dos formas, ¿no? La primera es mediante gráficas y la segunda es mediante ecuaciones matemáticas. ¿Ok? Ustedes van a ver que ambas aproximaciones tienen el mismo significado. Cabe mencionar que en general se usa el enfoque matemático, pues es más preciso, pero por otro lado, el enfoque gráfico, pues es más intuitivo, nos permite entender a la mejor al principio de qué estamos hablando, ¿no? Ahora bien, para cualquier partícula, pues es indispensable conocer su movimiento durante todo el intervalo de estudio. Si no, pues no vamos a poder describir su movimiento. Esto es, necesitamos la dependencia de la posición respecto al tiempo. Esto se puede escribir como x de t, ¿sí? Como lo que está presentado aquí. X de t igual a algo, ¿no? Lo cual significa que x es una función que depende del tiempo x. Recordemos que va a denotar a nuestra posición. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. La descripción del movimiento de una partícula para cualquier intervalo de tiempo está dada por la función x de t. ¿Ok? Ahora, en este caso particular, observen que tenemos a una pelota que está en la posición A. Este rectángulo vamos a suponer que es una mesa y el origen está en una de las esquinas. Entonces, la distancia a la cual se encuentra esta pelota desde el origen es esta distancia A. Puesto que no estoy indicando nada sobre ella, lo que va a suceder es que para todo el tiempo nuestra partícula o nuestra pelota se va a mantener en la misma posición. Esto es lo que se lee en esta gráfica, ¿sí? X de t igual a A con una gráfica de este estilo horizontal nos indica que nuestro objeto de estudio se mantiene en la misma posición conforme transcurre el tiempo, es decir, está estático. Ahora bien, vamos a pasar a un ejemplo pues un tanto más interesante. En este solamente era para indicarles cómo se lee esta función y qué simboliza este tipo de gráficas, ¿sí? ¿Qué se entiende de ellas? Ahora, la razón de movimiento de una partícula se describe por su rapidez. En el movimiento unidimensional, la velocidad puede ser o bien positiva o negativa, ¿no? Si la partícula se mueve en la dirección en que x crece, pues va a ser positiva o negativa si se mueve en la dirección opuesta. Otra medida de la razón de movimiento de una partícula es la magnitud de velocidad. ¿Sí? Recordemos que hay una diferencia entre rapidez y velocidad.
Recordemos rápidamente, la velocidad únicamente depende del desplazamiento y la rapidez depende de la distancia, de la trayectoria que se ha recorrido. En este caso, por ejemplo, ya no tenemos únicamente a nuestra pelota en un caso estático. En este caso, le estamos moviendo con velocidad constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues algo de este estilo, ¿no? Que nuestra partícula se va a mover a la misma razón conforme transcurre el tiempo. Y entonces la gráfica, este tipo de gráficas lo que nos está indicando es eso, que la velocidad es constante y por lo tanto se desplaza la misma distancia en cada intervalo de tiempo. ¿Ok? Aquí observen, lo único que hicimos fue mover a nuestra pelota con velocidad constante desde este punto hasta este otro punto. Aquí pueden observar ustedes que tenemos nuestra función de la posición, ¿sí? Que nos dice que depende del tiempo, como a más bt. Si ustedes observan esta expresión, la pueden relacionar con la ecuación de una recta. Recordemos que en la ecuación de una recta tenemos una pendiente, ¿sí? Que en este caso es b, y tenemos la ordenada, que es a, ¿sí? Que es la distancia, en este caso, de la cual parte nuestro objeto. Entonces, observen, por ejemplo, si t vale 0, entonces x de t vale a, ¿ok? Que es esto, ¿no? Esto es verdad. La distancia a la cual se encuentra nuestro objeto al inicio es a. Y conforme transcurre el tiempo, pues se empieza a mover. Esto es lo que nos dice esta gráfica. Ojo, observen que no está diciendo nada sobre en la dirección en la cual se está moviendo nuestro objeto. Únicamente es el comportamiento que sigue. Ahora, un caso un poco más complicado, ¿no? En este caso, la velocidad está cambiando. Esto es que el objeto está acelerado. Y entonces vamos a decir que la aceleración se define como la razón de cambio de la velocidad. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? En términos de la posición, pues que la pendiente va a estar cambiando constantemente. Aquí en este bosquejo que les hice, nuevamente tenemos a nuestra pelota, pero ahora la mesa ya no es una mesa horizontal, en este caso es una mesa inclinada o generalmente le decimos que está en un plano inclinado. ¿Ok? Observen, al inicio, si nosotros soltamos a nuestra pelota que se encontraba estática, lo que va a suceder es que en el primer intervalo de tiempo la pelota tal vez no se desplace lo suficiente, pero a medida de que el tiempo transcurre, nuestra pelota se va a desplazar cada vez una mayor distancia en la misma unidad de tiempo. ¿Sí? Piénsenlo, por ejemplo, cuando ustedes dejan caer una piedra desde, no sé, desde una barranca, desde el balcón de su casa, por ejemplo. Al inicio, la piedra va a recorrer una menor distancia en la misma unidad de tiempo. Sí, a medida que el tiempo transcurre, la piedra va a recorrer una mayor distancia. ¿Ok? Eso está representado en esta ecuación. ¿Sí? Tenemos nuevamente a más bt más un factor de t al cuadrado. Ese factor es el que nos está dando esta parábola. ¿Ok? Bueno, ahora aquí les vuelvo a recordar, ¿no? Las gráficas mostradas, ¿sí? Las tres que acabamos de ver, esta y esta, ¿sí? Son representaciones del movimiento, no son las trayectorias reales seguidas por las partículas, ¿ok? Ahora, aquí les presento un ejemplo, tal vez un poco, está bastante editado para que pueda ser bastante claro. Entonces, aquí estoy mezclando los tres movimientos que vimos anteriormente, ¿no? Tenemos un punto o un intervalo de tiempo
en el cual nuestra pelota se encuentra estática, que es todo este intervalo, ¿sí? Hasta este tiempo. Nos dice la pelota se encuentra estática. Después, ¿qué nos dice? Nos dice que la pelota se mueve con velocidad constante, ¿sí? Que es este otro intervalo de A a B. Nos dice que la partícula se mueve con velocidad constante. Y dice, una vez que llega a B, nuestra partícula se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es uniformemente acelerado en este caso porque tenemos todo el tiempo la misma pendiente en nuestro plano inclinado. Ok, entonces lo que va a suceder es que nuestra partícula se va a acelerar con la misma tasa, pero la distancia es la que va a ir aumentando, ¿no? Al inicio, a lo mejor, así como se muestra aquí, va a ser una distancia muy pequeña. Si volvemos a medir la distancia que recorrió después de, no sé, 2 segundos, tal vez por supuesto, la distancia va a ser mayor, por ejemplo esta, y si la medimos, por ejemplo, en el tercer segundo, la distancia que haya recorrido nuestra partícula va a ser mucho mayor, ¿no? Y eso está representado por este tercer intervalo. Ahora bien, ya vimos muy rápidamente movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Ya vimos aquí las representaciones. Entonces, vamos a pasar a las ecuaciones, ¿sí? A la otra aproximación que se tiene para describir el movimiento de estas partículas. Rápidamente, para el movimiento rectilíneo uniforme, pues tenemos estas tres tipos de gráficas, ¿sí? Posición contratiempo, velocidad contratiempo y aceleración contratiempo. Puesto que es rectilíneo uniforme, lo que nos dice es que la aceleración vale 0. ¿Sí? La aceleración vale 0 y se representa con un vector o una flecha sobre el eje del tiempo. ¿Ok? O sea, a una altura 0. Esto nos dice que la aceleración vale 0. ¿Sí? La aceleración vale 0 y la velocidad no vale 0. En este caso se está moviendo nuestro objeto. ¿Ok? Y como es rectilíneo uniforme, nos dice que se desplaza la misma distancia por unidad de tiempo. Por eso es una recta inclinada. Observen, ¿sí? Aquí les pongo nuevamente el recordatorio de cómo se calcula la pendiente de una recta en geometría. ¿Sí? Es la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. En este caso en particular, observen que como estoy usando un caso ideal en el cual nuestra partícula está partiendo del origen, tenemos que x1 y y1 valen 0. Entonces y2 menos 0 es igual a y2. Y x2 entre 0, perdón, x2 menos 0 vale x2. ¿Ok? Si ahora lo sustituimos a lo que aquí representa, pues x2 vale el tiempo y esta x vale esta y vale x, ¿no? Entonces vamos a tener que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, que es esta gráfica. Si ustedes volvieran a calcular la pendiente de esta recta, pues automáticamente verían que vale 0, ¿no? Ustedes pueden darle las coordenadas a este punto y al punto inicial y van a ver que y2 y y1 valen lo mismo. Entonces, y2 menos y1 va a ser 0. Ahora, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos estas ecuaciones. La posición la definimos como la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Otra vez, aquí estamos observando que tenemos nuestra ecuación de la pendiente, ¿sí? Esta es la pendiente la da la aceleración. Y en este caso, observen, en el caso de la gráfica de aceleración contratiempo, la aceleración es distinta de 0, ya no se encuentra sobre el eje del tiempo, ya está desplazado, puede estar por arriba de este eje, del eje horizontal, o por debajo, ¿sí? Si es por arriba, indica que nuestra partícula está adquiriendo más velocidad a medida que el tiempo transcurre,
Y si se encuentra por debajo, nos está diciendo que nuestra partícula está perdiendo velocidad. ¿Ok? Entonces, estas son las tres ecuaciones o las dos ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y las que les mostré en la diapositiva anterior corresponden a las de un MRU. Ustedes pueden darle pausa a este video y anotar las ecuaciones si así lo desean, o pueden revisarlo cuantas veces lo deseen. Ahora, aquí hay una tabla que viene en el libro de Resnick, ¿sí? En el libro de Física volumen 1 de Resnick. Y bueno, aquí es muy fácil, ¿no? Nos dice que esta tabla va a funcionar cuando la aceleración es constante. ¿Ok? Constante y que valga lo que sea. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice, si tú quieres resolver un problema, entonces puedes usar esta ecuación siempre y cuando tú conozcas la velocidad inicial, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Para determinar la posición, vas a usar la velocidad inicial, vas a necesitar conocer la variable aceleración y vas a necesitar conocer el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí, así para cada una de estas. En general, donde se encuentra un cuadro en verde, significa que ustedes necesitan conocer esas variables en su problema. ¿Ok? Si no, si alguna de esas variables no las conocen en el problema, no pueden usar esa ecuación. ¿Ok? Entonces, si ustedes mezclan un movimiento rectilíneo uniforme con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues van a poder obtener una gama de movimientos, ¿no? El más común o el que más trabajamos, pues es el movimiento parabólico. Ok, aquí les presento el movimiento parabólico. Por ejemplo, en este caso son dos muñecos animados que están jugando béisbol, ¿no? Entonces observen cómo es que la pelota sigue ese tipo de trayectorias. En el movimiento parabólico, pues tenemos presentes dos velocidades, la velocidad en X y la velocidad en Y. Ok, la velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, la velocidad en Y es la velocidad inicial por el seno de ángulo, ¿sí? Por otro lado, tenemos que la velocidad total o la velocidad neta es igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y el ángulo es el cociente de estas velocidades. Estos estas tres expresiones que les acabo de mostrar se encuentran en la videocápsula de vectores. Aquí les pongo una captura de pantalla solamente para que recuerden y relacionen este tema con lo que se vio en la videocápsula de vectores, ¿sí? Acá ustedes pueden observar que tenemos la norma de A, que era la norma de este vector o el tamaño de ese vector, y nos dice que era igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado, ¿no? En este caso es bx al cuadrado más by al cuadrado. Y nos dice que el ángulo lo determinábamos como el cociente de estos dos lados, de estos dos catetos, ¿no? En este caso, perdón, los catetos son las velocidades en X y la velocidad en Y. Ahora bien, para calcular el alcance R, lo que vamos a usar es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Ok? Y la altura la vamos a determinar como la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo, ¿sí? Aquí, perdón, déjenme corregir rapidísimamente eso para que no se confundan. Listo. Ok. Sí, es velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo.
entre 2 veces la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces estas son las ecuaciones que ustedes van a usar para determinar el alcance. R, que es la distancia horizontal recorrida por el objeto, ¿sí? Y la altura la van a determinar de esta manera, ¿ok? Observen aquí que si el ángulo vale 45 grados, ¿sí? Y lo multiplican por 2 van a tener 90 y seno de 90 vale 1, lo cual nos dice que el alcance va a ser máximo cuando el ángulo de salida es de 45 grados, ¿sí? Si ustedes varían ese ángulo a, no sé, a 46 grados, por ejemplo, o a 44, el alcance que ustedes tengan va a ser menor. Esto es lo que básicamente nos dice esta expresión y para la altura, pues lo mismo, ¿sí? Si ustedes varían este seno cuadrado, pues lo que van a obtener es que el objeto va a llegar a una altura menor, va a alcanzar una menor altura si ustedes varían el ángulo, ¿sí? Si usan un ángulo diferente de 45 grados. Entonces, con esta videocápsula vimos rápidamente y abordamos, y creo yo que cuentan ya con suficientes herramientas para entender el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, rápidamente aquí les presento en esta GIF, observen, el vector vertical es el vector de la velocidad en Y y el vector horizontal pues representa el vector de la componente en X. Observen cómo ese vector nunca cambia en tamaño y el vector en Y, ese cambia en tamaño. Observen también que cuando está a la altura máxima, el vector en Y vale 0, ¿sí? Y cambia la dirección a medida que comienza a regresar a la Tierra. ¿Ok? Esto es todo para estos dos tipos de movimiento. Espero que les haya quedado claro y si no pueden hacerme llegar sus dudas.